Buenas tardes, bienvenidos. El día de hoy iniciamos en este círculo de lectura con el trabajo del seminario 10 de la angustia de Lacan. El seminario de la angustia de Lacan. El seminario de Lacan que trata sobre la angustia, para ser específicos. Vamos a trabajar las últimas 5 clases del seminario, que es donde Lacan específicamente desarrolla la cuestión de los 5 tipos, las 5 formas de la falta del objeto. ¿Eh? Y iremos avanzando poco a poco. La lógica será la misma hasta donde lleguemos, hasta donde nos alcance, para irlo trabajando consistentemente, ¿no? En compañía. Entonces, bueno, dice los párpados de Buda. Para este momento, Lacan ya lleva 15 clases de seminario. Esto también es importante puntuarlo. Entonces, iremos despacito puntuando algunas cuestiones. Pero bueno, estos apartados, cuando ustedes leen eh, esta versión, que es la de Paidós, ¿sí? se van a encontrar justamente con estos apartados de aquí. Estos en realidad son como ciertas nociones que Jacques Alain Miller coloca para más o menos darte como una probada de lo que ocurre en el texto, pero en realidad no es que sean como subcapítulos, de repente aparece como a lo largo del texto, ¿no? Que de hecho la gran mayoría de las clases están separadas en 3 lugares, ¿sí? Son 3 apartados y pues bueno, por lo general son 4 o 5 de estos subtitulitos, como de estas frases, ¿no? Entonces, empecemos, ¿no? Empieza Lacan. Los dejé con una afirmación que ponía en cuestión la función de la circuncisión en la economía del deseo. La del objeto en el sentido en que el psicoanálisis lo funda como objeto del deseo, ¿sí? Y aquí va a haber una primera aclaración. Debemos de ubicar que la noción de sujeto y la noción de objeto en psicoanálisis no necesariamente es la misma de otras epistemologías, ¿no? Aunque de una u otra forma surge de allá, porque pues, Freud la va tomando. Sin embargo, conforme Lacan va avanzando, pues la cosa empieza a funcionar diferente. Entonces, en el psicoanálisis, cuando hablamos de objeto, el objeto que nos interesa es el objeto del deseo, ¿sí? Y nuevamente esto no es una cuestión epistemológica, ¿no? Lacan, no me acuerdo si es en este seminario o es en otro, dice que el objeto de estudio del psicoanálisis no es el objeto A. Y lo dice así con todas sus letras, ¿no? Que el objeto de estudio del psicoanálisis es otra cosa, ¿no? Y lo coloca así y es importante sostenerlo, porque cuando hablamos del objeto, ¿sí? No estamos hablando de una cuestión epistemológica. Estamos hablando, y específicamente cuando trabajemos a Lacan, de lo que opera como objeto en esa escena, que es la escena del síntoma o en el discurso. Y el objeto que nos interesa es el objeto del deseo, ¿sí? No el objeto epistémico, ¿vale? Por otro lado, cuando hablamos de sujeto, vamos a tener justamente la diferencia entre el sujeto gramatical, ¿sí? Que sería el yo de la oración, cuál es el sujeto de la oración en términos de gramática. Por otro lado, confundir al sujeto con el yo, que sería pensar que el sujeto es una persona, ¿sí? Y por el otro lado, la cuestión de el sujeto del inconsciente, ¿vale? Entonces, sí es importante que los vayamos diferenciando. Eso hace que la lectura, pues bueno, sea ciertamente compleja, ¿no? Continúo. Esa lección terminó con un pasaje de Jeremías, parágrafos 24 y 25 del capítulo 9, que desde siempre ha planteado algunas dificultades a los traductores. Porque el texto hebreo se traducía castigaré a todo circunciso en su prepucio. Término paradójico al que los traductores, incluso uno de los últimos y uno de los mejores, Eduard Dorme, han tratado de darle la vuelta con la fórmula obraré con severidad contra todo circunciso al modo del incircunciso, ¿no?
Esta diferencia entre lo que sería pues el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, frente a los otros, ¿no? Porque recordemos que para ser israelita debías de ser circuncidado, ¿no? Avanza. Solo recuerdo aquí este punto para indicarles que se trata, ciertamente, de cierta relación permanente con un objeto perdido en cuanto tal. Este objeto A, en tanto que cortado, presentifica una relación esencial con la separación en cuanto tal. Y este enunciado es importante, ¿no? El objeto A habla de una relación con la separación. El pasaje citado no es único en la Biblia, pero ilumina con su paradoja extrema que está en juego cada vez que allí se emplean los términos circunciso e incircunciso. Se trata de algo que no está, ni mucho menos, localizado en ese pequeño pedazo de carne que es objeto de rito. Incircunciso de labios, incircunciso de corazón. Todas esas expresiones que son numerosas a lo largo de este texto, que son en él casi comunes y corrientes, destacan que la separación esencial respecto de una cierta parte del cuerpo, cierto apéndice, se convierte en simbólica de una relación fundamental con el cuerpo propio para el sujeto en adelante alienado. Ahí es donde justamente está la cuestión. En el proceso de simbolización de la relación con la pérdida, en la relación con el cuerpo, con la pérdida de cierta parte del cuerpo, ahí es donde empieza a aparecer la noción del objeto. Hoy retomaré las cosas con más amplitud, desde más arriba, desde más lejos. Como algunos saben, vuelvo de un viaje que me ha aportado algunas experiencias y también lo esencial. En todo caso, la proximidad, la visión, el encuentro con algunas de esas obras sin las cuales el estudio más atento de los textos, de la letra, de la doctrina, en particular en este caso de la del budismo, no puede sino permanecer como algo seco, incompleto, sin vida. Voy a reseñarles lo que fue este acercamiento para mí y veremos cómo se puede incluir en lo que es este año nuestra cuestión fundamental, en la medida en que la dialéctica sobre la angustia se desplaza hacia la cuestión del cuerpo. Y aquí pues bueno, termina lo que Alan Miller coloca como introducción y empieza como el apartado 1, vamos a llamarle, ¿no? Y fíjense, la primera frase es importantísima. El deseo, en efecto, el fondo esencial, la meta, el punto de mira, también la práctica de todo lo que aquí se anuncia, aquí en el Seminario de Lacan, en esta enseñanza, acerca del mensaje freudiano. O sea, Lacan todo el tiempo tiene el foco en el deseo. O sea, el objeto de estudio de Lacan es el deseo. Por hacer esta diferencia, ¿no? Ahora, esto es muy arriesgado, simplemente específicamente en ese espacio, en este seminario, ¿no? Que de hecho, el objeto que está trabajando es la angustia, para ser específicos, pero justamente va diciendo que ahí donde hay deseo hay angustia. Sigo. Hay algo nuevo y absolutamente esencial que pasa por este mensaje, y es la vía por la que este mensaje avanza. ¿Quién de entre ustedes, habría alguno o algunos, espero, puede dar cuenta de ello? En el punto en que nos hallamos, o sea, retomando nuestro impulso tras una larga interrupción, necesitamos motivar nuevamente aquello de lo que nos ocupamos este año, o sea, el lugar sutil, el lugar que tratamos de circunscribir y de definir. Para aquellos que dicen que Lacan estaba peleado con las definiciones, pues si Lacan habla de topología, una topología surge de su definición. Esta es una cuestión matemática, ¿no? Estar peleado con la definición porque la definición lleva el sentido, a mí me parece, cuando menos, simplista. Pero bueno, hay de posiciones a posiciones, ¿no?
Continúo. ¿Qué es lo que está buscando circunscribir y definir? Aquel lugar nunca advertido hasta ahora en todo lo que podemos llamar su irradiación ultrasubjetiva. El lugar central de la función pura del deseo. Por así decir, lugar en el que les demuestro cómo se forma A, el objeto de los objetos. Ahí está. Nuestro vocabulario. Voy a disminuir el grosor de la... Un poquito más, ¿no? Está. Perfecto. Bien. Nuestro vocabulario ha promovido para este objeto el término de objetalidad como opuesto al de objetividad. La objetalidad no es la objetividad. Para condensar esta oposición en fórmulas rápidas, diremos que la objetividad es el término último del pensamiento científico occidental. El correlato de una razón pura que a fin de cuentas se traduce en, se resume mediante, se articula en un formalismo lógico. El conductismo busca ser profundamente conductual. Bueno, profundamente conductual, profundamente objetivo, ¿no? Luego se ve cuando empiezo a hacer otra cosa y me distraigo. Pero bueno, entonces, la objetividad tiene que ver con hacia dónde va el pensamiento científico occidental. Por eso es que están tan preocupados por algo del objetivo, que sea científico, ¿no? Lacan continúa. Si me siguen ustedes en mi enseñanza de los últimos 5 o 6 años, saben que la objetalidad es otra cosa. Para darles el relieve de su punto crucial y forjar una fórmula equilibrada con respecto a la precedente, diré que la objetalidad es el correlato de un patos de corte. Pero, paradójicamente, es ahí donde este formalismo, en el sentido antiguo del término, coincide con su efecto. Tal efecto, desconocido en la crítica de la razón pura, da cuenta, sin embargo, de dicho formalismo, ¿no? Entonces, hay algo con el correlato del patos de corte, ¿no? Y el efecto de ese patos de corte, ¿no? Patos a mí me parece que aquí lo estoy utilizando en términos de pasión griega, ¿no? Pero, bueno, habrá que ver, la pasión. Sigue avanzando. Incluso Kant sobre todo, sigue repleto de causalidad. Permanece pendiente de la justificación, que hasta ahora ningún a priori ha conseguido reducir de esta función, esencial a toda nuestra vivencia mental, la función de la causa. En todas partes, la causa demuestra ser irrefutable, irreductible, casi inasible para la crítica. Para este momento es importante recordar que Lacan ya ha hablado, ¿no?, de algo que termina por ser irreductible. De una falta irreductible, que no se puede reducir más. Por eso de repente se vuelve complicado leer a Lacan en cierto momento de su enseñanza sin haber avanzado por otros lugares previos. Y lo mismo con todos los autores que fueron avanzando, ¿no? O sea, si tú lees al Freud del final sin haber avanzado ciertos elementos del principio, se vuelve muy complicado porque pues están desarrollando pensamiento. Continúo. ¿Cuál es esta función? ¿Cómo podemos justificar su subsistencia contra toda tentativa de reducirla? Casi puede decirse que esa tentativa
constituye el movimiento sostenido de todo el progreso crítico de la filosofía occidental, movimiento nunca concluido. Pues bien, si dicha causa muestra ser tan irreductible, es en la medida en que se superpone, es idéntica a su función. A lo que aquí les enseño este año a circunscribir y a manejar como aquella parte de nosotros mismos, aquella parte de nuestra carne que permanece necesariamente atrapada en la máquina formal, algo sin lo cual el formalismo lógico no sería para nosotros absolutamente nada. Este formalismo no hace más que requerirnos y darnos los marcos de nuestro pensamiento, de nuestra estética trascendental. Nos atrapa por algún lado. Nosotros le damos no tan solo la materia, no tan solo nuestro ser de pensamiento, sino el pedazo carnal arrancado de nosotros mismos. Es este pedazo lo que circula en el formalismo lógico, tal como se constituyó mediante nuestro trabajo referido al uso del significante. La parte de nosotros mismos que está atrapada en la máquina formal, la máquina de pensamiento, y que es irrecuperable por siempre jamás, objeto perdido en los distintos niveles de la experiencia corporal, donde se produce su corte. Él es el soporte, el substrato auténtico de toda función de la causa. Esa parte corporal de nosotros mismos es esencialmente y por su función parcial. Esa parte corporal es esencialmente y por su función parcial. Por lo tanto, el objeto A es parcial. Conviene recordar que es cuerpo y que nosotros somos objetales, lo cual significa que solo somos objetos del deseo en cuanto cuerpos. Punto esencial a recordar, puesto que uno de los campos creadores de la negación es apelar a algo distinto, a algún sustituto. El deseo sigue siendo siempre, en último término, deseo del cuerpo del otro y únicamente deseo de su cuerpo. Pero aquí se vuelve muy importante ubicar que aparece otro con mayúscula. Es deseo del cuerpo del otro con mayúscula. Que aquí alguien podrá decir, no, pues es que entonces nada más te interesa mi cuerpo, la libra de carne, olvidando que Lacan para este mundo ya definió de forma bastante clara que el cuerpo es imaginario. El cuerpo no es la carne, el cuerpo es otra cosa. Está hablando de una representación. ¿Sí? La representación del cuerpo del otro. Sigo. Ciertamente decimos, es tu corazón lo que quiero y nada más, ¿no? Frase súper romántica. Con esto se pretende designar no sé qué de espiritual, la esencia de tu ser, o bien tu amor. Pero aquí el lenguaje traiciona, como siempre, la verdad. Este corazón solo es metáfora si olvidamos que no hay nada en la metáfora que justifique el hábito propio de los libros de gramática de oponer el sentido propio al figurado. El corazón puede significar muchas cosas, metaforizar cosas distintas según las culturas y según las lenguas. Para los semitas, por ejemplo, antes de cambiar de página, esto es súper importante, que alguien diga,
¿es tu corazón lo que quiero y nada más? Puede no ser una metáfora. Puede ser literal. Y aunque lo pensemos como metáfora, no sabemos a qué se refiere con quiero tu corazón. Ese es el gran problema. Por eso Lacan sostiene unas líneas arriba que estamos hablando del uso del significante. Aquí ya lo dijo, referido al uso significante. Por eso se vuelve tan importante la función significante de las palabras. Por eso pensar una interpretación término a término de los elementos, en términos no solo lacanianos, sino freudianos, no hacer análisis. Eso no pasa por el análisis. Porque justamente solo a partir de las representaciones que el paciente da en sus asociaciones, podemos nosotros producir una interpretación. Lo otro será fantasía nuestra, será nuestra chaqueta mental, pero será nuestra, porque nosotros la armamos. O sea, necesitamos las asociaciones para saber de dónde viene esa metáfora, para saber de qué está hablando, ¿no? Cuando alguien dice quiero tu corazón, no, pues, espérate, pues lo necesito para vivir, ¿no? Por eso este juego con los niños, ¿no? Que dicen te quiero comer a besos y el niño no, no quiero que me coma, señora, muchas gracias, ¿no? Porque hay algo que está ahí en juego, ¿no? Retomo la lectura. Decía Lacan, para los semitas, por ejemplo, el corazón es el órgano de la inteligencia misma. Pero hacia dónde quiero atraer su atención no es hacia estos matices. En esta fórmula, como en cualquier otra metáfora de órgano, el corazón debe ser tomado al pie de la letra. Fíjense, funciona como parte del cuerpo, por así decir, como tripa. ¿Por qué una metáfora así ha subsistido tanto tiempo? Sabemos en qué lugares sigue viva, particularmente bajo la forma del culto del Sagrado Corazón, ¿no? Y aquí es donde Lacan te exige tener un conocimiento cultural fuerte, ¿no? Por eso no es sencillo leer a Lacan, ¿sí? Fíjense, todo lo que Lacan va dibujando entre líneas, viene hablando del catolicismo, de la Biblia, de los judíos, va trayendo un montón de líneas para poner en juego. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay metáforas de órgano? Hay que tomarlas al pie de la letra, ¿no? Por ejemplo, con fenómenos psicosomáticos. Es que fulanito es un dolor de cabeza. Es que traigo un nudo en la garganta. Es que siempre me trago lo que siento. Hijo, ¿no? Un más mexicano es una patada en los huevos, ¿no? Dicen. Es que eres un hemorroide. Todas estas frases que son metáforas corporales, ¿sí? Hay que tomarlas al pie de la letra, ¿no? En tanto, no podemos irnos a una asociación que nos convoque a nosotros ese órgano, porque sería una asociación falsa. Continúo. Este pequeño volumen de Edouard Dorn nos recuerda hasta qué punto el empleo metafórico de los nombres de partes del cuerpo es fundamental para cualquier comprensión literaria del hebreo. Denme un segundo. Listo. Entonces, les decía lo de Eduardo, ¿sí? Nos recuerda hasta qué punto el empleo metafórico de los nombres de partes del cuerpo es fundamental para cualquier comprensión de la literatura viva del hebreo y del acadio, donde, cosa curiosa, no existe la expresión todas las partes del cuerpo. Esto es lo que se vuelve radicalmente importante de poder entrarle a la cultura del paciente, a la cultura del analizante, a los significados y significantes puestos en juego por el analizante, no los míos. Continúa. Les recomiendo este libro. Se puede encontrar
porque acaba de ser editado por Gallimard. Allí todas las partes del cuerpo pasan a sus funciones metafóricas, singularmente el órgano sexual y en especial el órgano sexual masculino. Los textos que evocaba hace un momento sobre la circuncisión, el órgano sexual y el prepucio extrañamente se omiten y ni siquiera figuran en el índice. El uso metafórico, siempre vivo, de esta parte del cuerpo para expresar lo que en el deseo va más allá de la apariencia. ¿Cómo explicarlo sino porque la causa ya está alojada en la tripa y figura en la falta? Hay una obsesión por la tripa causal. Y aquí es Lacan haciendo metáforas, ¿no? O sea, hay algo de ese órgano que se metaforizó y en ese sentido va a formar la causa de algo del deseo. Por otra parte, toda la discusión mítica sobre las funciones de la causalidad se refiere siempre a una experiencia corporal, desde las posiciones más clásicas hasta aquellas más o menos modernizadas. Por ejemplo, la de un Maine Debiran. Este trata de hacernos perceptible, mediante el sentido del esfuerzo, el equilibrio sutil en torno al cual se juega la posición de lo que está determinado y lo que es libre. ¿Qué voy a plantear yo para que resulte sensible lo que está en juego en el orden de la causa? A fin de cuentas, si presto atención a mi brazo, pero mi brazo en la medida en que lo aíslo, considerándolo en cuanto tal, como intermediario entre mi voluntad y mi acto, fíjense que ahí ya no es el brazo en sí mismo. Es el brazo como elemento significante. El brazo como elemento que viene a representar un intermedio entre mi voluntad y mi acto. No es el brazo el trozo de carne. Es el brazo como significante e inserto en un discurso. Es en la medida en que por un instante queda aislado y requiere a toda costa que lo recupere de algún modo. Tengo que modificar de inmediato el hecho de que, si bien es instrumento, sin embargo no es libre. Tengo que precaverme, por así decir, contra el hecho, no ya de su amputación, sino de su no control. Contra el hecho de que pudiera apoderarse de él, de que yo pueda convertirme en el brazo derecho o izquierdo de otro, o simplemente contra el hecho de que pueda olvidármelo en el metro, como un vulgar paraguas, como aquellos corsés que al parecer todavía se encontraban allí hace algunos años en abundancia. Y fíjense lo importante de esto. Ocurre, ¿sí?, que si el brazo es el intermedio entre mi voluntad y mi acto, mi voluntad y mi acto puede ser sustituido por la voluntad de otro y por el acto de otro. Porque alguien puede ejercer su voluntad a través de mi brazo. O mi voluntad puede ejercer a través de mi brazo la voluntad de otro. Por eso yo puedo ser el brazo derecho o el brazo izquierdo de otro. Y ahí es donde entra la cuestión significante. ¿Sí? Que es la cuestión complicada de llevar a cabo un análisis, de devenir analista, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de ver en qué términos se está operando la función de un significante, ¿no? Y un significante no es solo un fonema, no es solo una palabra, ¿no? Hay actos significantes, ¿no? Las imágenes, ¿no? Por eso tenemos la representación y toda representación puede operar de manera significante. Significante, significado son operaciones, ¿vale? Lógicas. Sigo. Nosotros analistas sabemos lo que esto quiere decir. La experiencia de la histérica es para nosotros suficientemente significativa como para que sepamos que esta comparación, donde se deja entrever que el brazo puede ser olvidado, ni más ni menos, como un brazo mecánico, no es una metáfora forzada. Por eso me tranquilizo en cuanto a las pertenencias de este brazo con la función del determinismo.
hasta cuando olvido su funcionamiento, me importa mucho saber que funciona de un modo automático y me importa que, en un nivel inferior, toda clase de reflejos tónicos o voluntarios, toda clase de condicionamientos, me aseguren que no se escapará, aunque por mi parte haya algún momento de descuido. La causa surge pues siempre en correlación con el hecho de que algo es sometido a la consideración del conocimiento. Ahora bien, es precisamente el deseo lo que anima la función del conocimiento. O sea, hasta antes de intentar conocer, hasta antes de que haya un deseo de eso, no hay causa. Cada vez que es invocada, y en su registro más tradicional, la causa, fíjense, es sombra o la contrapartida de lo que es punto ciego en la función del conocimiento. Cuando se trata de conocimiento, siempre apuntamos a saber las causas, es lo que desconocemos. ¿Por qué pasó esto? Ahí está la causa. ¿Para qué es objetivo? ¿No? En español solemos encimarlos y creemos que los para qué son porqués. O que los porqués son para qué. Y no necesariamente. Sigo. Esto no esperamos a Freud para recordarlo. ¿Será necesario que evoque a Nietzsche y a otros tantos antes que él, que han puesto en tela de juicio que haya deseo bajo la función de conocer? Es lo que pretende Platón, lo cual le hace creer en la función central, original, creadora del soberano bien. Es lo que pretende Aristóteles, lo cual le hace creer en aquel singular primer motor que ocupa el lugar del nous anaxagórico. Aunque este no puede ser un motor sordo y ciego a lo que él mismo sostiene, a saber, todo el cosmos. Estos cuestionamientos ponen siempre en cuestión lo que el conocimiento se cree olvidado a urdir como causa última. Esta clase de crítica, ¿a qué conduce? A un cuestionamiento sentimental de lo que parece más despojado de sentimiento, a saber, el conocimiento elaborado y purificado en sus últimas consecuencias. Apunta a crear un mito de origen psicológico. Son las aspiraciones, los instintos, las necesidades. Añaden religiosas. Solo estarán dando un paso más y seremos responsables de todos los extravíos de la razón. La Schwarmerei kantiana, con todo lo que de ella desemboca implícitamente en el fanatismo. Y fíjense, justamente, aquí Lacan ya está hablando de mitos psicológicos, ¿no? De esas cosas que suponemos y que entonces genera fanatismos, ¿no? Sigo. ¿Es esta una crítica contra con la que podamos conformarnos? ¿No podemos llevar más lejos lo que está en juego? ¿Articularlo más osadamente? ¿Más allá de lo psicológico que se inscribe en la estructura? Apenas hace falta decir que esto es exactamente lo que nosotros hacemos. No se trata de un sentimiento que requiera ser satisfecho, sino de una necesidad estructural. La falta es parte de la estructura para el psicoanálisis. Esto es importantísimo. La relación del sujeto con el significante necesita la estructuración del deseo en el fantasma para que podamos entrar en relación con el lenguaje mismo. Necesitamos que se construya el fantasma, y el funcionamiento del fantasma implica una síncopa temporalmente definible de la función A. ¿Qué es una síncopa? Son estas notas unidas que justamente rompen una regularidad y generan una anticipación.
Fíjense qué particular definición del deseo. El deseo siempre rompe una regularidad y genera una anticipación. Por eso el deseo no es el anhelo. Que un sujeto desee, en términos psicoanalíticos, no es que quiera algo. Por eso es que hay un deseo de muerte. Eso no quiere decir que la persona quiera morirse. Ay, no entiendo. Pues por eso hay que estudiar. Por eso no es fácil ser analista. Requiere un montón de esfuerzo, trabajo y pensamiento, ¿no? No es fácil. Estamos hablando de términos abstractos, complicados, ¿no? Sigue Lacan, ¿no? Entonces, o sea, esta articulación es una síncopa temporalmente definible de la función de la que por fuerza se borra y desaparece en una determinada fase del funcionamiento fantasmático. Esta afanisis del A, la desaparición del objeto, en tanto que esta estructura a cierto nivel del fantasma es algo cuyo reflejo tenemos en la función de la causa. ¿Sí? O sea, hay un objeto que desaparece. Y eso como parte de la estructura del fantasma, ¿sí? Nos habla de la causa. Por eso se dice que el objeto es el objeto A, causa de deseo. Como ese objeto primigenio, desaparecido y nunca vuelto a encontrar, pero que todo el tiempo se está deseando volver a encontrarlo. Y avanza Lacan. Cada vez que nos encontramos ante este funcionamiento último de la causa, irreductible incluso a la crítica, tenemos que buscar su fundamento, su raíz en este objeto oculto, en tanto que sincopado. Objeto A, causa de deseo. Un objeto oculto está en el origen de la fe otorgada al primer motor de Aristóteles, que hace un momento he considerado sordo y ciego a aquello que lo causa. La certeza que acompaña lo que llamaré la prueba esencialista, que no solo está en San Anselmo, porque la encontrarán ustedes igualmente en Descartes, basada en la perfección objetiva de la idea para fundar en ella la existencia de esta última. ¿Sí? Entonces, como hay idea, entonces sabemos que hay idea. Esa certeza tan discutible y siempre sujeta a la irrisión, precaria e irrisoria a la vez, si se mantiene a pesar de toda crítica, si siempre nos vemos llevados por el camino que sea volver a ella, es porque es la sombra de otra certeza, y esta certeza la he llamado aquí por su nombre, es la de la angustia. La angustia, les he dicho, que es preciso definirla como aquello que no engaña. La angustia no engaña. Precisamente en la medida en que todo objeto se le escapa. La certeza de la angustia está fundada, no es ambigua. La certeza ligada al recurso, a la causa primera, no es más que la sombra de esta certeza fundamental. Es su carácter de sombra lo que le da su costado esencialmente precario. Este costado, en verdad, solo se supera mediante la articulación afirmativa que caracteriza a lo que he llamado argumento esencialista. Pero esto no convence, porque dicha certeza, si la buscamos en su verdadero fundamento, se revela como lo que es. Un desplazamiento, una certeza segunda respecto a la certeza de la angustia. Quiero quitarme la angustia. No se puede. ¿Qué implica esto? Seguramente, el cuestionamiento más radical que jamás se haya articulado en nuestra filosofía occidental de la función del conocimiento. Fíjense, lo que está puesto en juego es la función del conocimiento. Esta crítica solo puede empezar a hacerse de la forma más radical si nos percatamos de que ya en el fantasma hay conocimiento. Y esto está fuertísimo. Porque ¿quién es consciente de su fantasma? Pero el fantasma es ya un saber.
Un saber que articula algo del deseo. Sigo. ¿De qué naturaleza es este conocimiento que hay ya en el fantasma? No es más que esto. Que el hombre que habla, sujeto en tanto que habla, ya está implicado por esta palabra en su cuerpo. La raíz del conocimiento es este compromiso en el cuerpo. Entonces, hay ser humano. Ahí hay un cuerpo. De que ese cuerpo hable, hay sujeto. O sea, por el acto del hablar. Y por lo tanto, por el solo hecho de emitir palabra, ese sujeto ya está en un cuerpo. Sabemos, por decirlo de esta manera, que ese cuerpo está habitado, si lo quieres ver así, ¿no? El problema de decir habitado es que nos lleva al resurgimiento del alma y pues esto no se trata del alma, ¿no? Pero sabes que en un cuerpo hay sujeto porque ese cuerpo habla, porque ese sujeto habla. Si no habla, no sabes si hay sujeto. Y ese es un gran problema, ¿no? Por eso no podemos decir que los animales son sujetos, ¿no? Y menos sujeto del inconsciente. Continúo. No se trata, sin embargo, de la clase de compromiso que la fenomenología contemporánea trata de subrayar de una forma fecunda y sugestiva, recordándonos que la totalidad de la función y la presencia corporales, estructura del organismo de Goldstein, estructura del comportamiento de Merleau-Ponty, está comprometida en toda percepción. Esta vía, cargada de toda una cosecha de hechos, nos ofrece algo que desde siempre nos ha parecido bien deseable: la solución al dualismo del espíritu y del cuerpo. Ella hace del cuerpo, tomado en el plano funcional, una especie de doble, de reverso de todas las funciones del espíritu. No por ello debemos estar satisfechos, porque de todas formas, algo se escamotea ahí. Las reacciones filosóficas de naturaleza fideísta que la fenomenología contemporánea ha podido producir en quienes sirven a la causa materialista no carecen seguramente de motivación en la medida en que, tal como está articulado, incluso dejado al margen de la experiencia en la exploración inaugurada por la fenomenología contemporánea, el cuerpo se convierte en algo irreductible a los mecanismos materiales. Tras muchos siglos en que se hizo del alma un cuerpo espiritualizado, la fenomenología contemporánea nos hace del cuerpo un alma corporeizada. O sea, en vez de tener un cuerpo espiritualizado, hay un alma corporeizada, ¿no? O sea, es el camino contrario, ¿no? Lo que nos interesa en la cuestión, y a lo que hay que reconducir la dialéctica de la causa, no es en absoluto el cuerpo participando en su totalidad. No se trata de que advirtamos que para ver no solo se necesitan los ojos, sino que nuestras reacciones son distintas según nuestra piel se bañe o no en una determinada atmósfera de color, como lo hizo Goldstein, a quien no le faltaban experiencias perfectamente válidas. No es este orden de hechos el que está implicado en nuestra mención de la función del cuerpo, sino el compromiso del hombre que habla en la cadena significante, con todas sus consecuencias y su repercusión en lo sucesivo fundamental. Ese punto escogido de una irradiación ultrasubjetiva, esa fundación del deseo, para decirlo todo. Es en el acto del hablar con cuerpo que aparece la fundación del deseo. No se trata del cuerpo como algo que nos permitiría explicarlo todo mediante una especie de esbozo de la armonía del Umwelt y el Innenwelt, ¿no? O sea, del adentro y del afuera. Sino que en el cuerpo hay siempre
Y escuchen esto es muy importante. En el cuerpo hay siempre, debido a este compromiso en la dialéctica significante, algo separado, algo sacrificado, algo inerte, que es la libra de carne. Y aquí Lacan nuevamente está haciendo metáforas, ¿no? La libra de carne, porque en automático nos va a llevar a Shakespeare, y recuerden que la libra de carne, pues es un símbolo de una deuda exigida implacablemente. Es una forma de pago de algo. No es nada más, pues, el trocito de carne. No podemos sino sorprendernos una vez más en este punto, ante el increíble ingenio que guió a aquel que llamamos Shakespeare, cuando fijó en la figura del mercader de Venecia la temática de la libra de carne. Viene muy bien para recordarnos que la ley de la deuda y el don, este hecho social total, como lo expresó luego Marcel Mauss, aunque ciertamente no era esta dimensión que pudiera pasar desapercibida en los albores del siglo XVII, no le debe su importancia a ningún elemento que podamos considerar como tercero en el sentido de un tercero exterior, intercambio de mujeres o bienes, como lo recuerda Levi-Strauss, sino que lo que está en juego en el pacto no puede ser y no es más que la libra de carne, que debe ser tomada, como dice el texto del mercader, de muy cerca del corazón. O sea, debe de ser algo del cuerpo, debe de ser propio, ¿sí? Y es por eso que debe de tener valor. Se trata de que tenga valor. No se puede pagar una deuda con algo que no equipare su valor. Y muchas personas creen que esto es solo divagar filosóficamente, pero eso es ya una coordenada clínica. Las personas que se sienten en deuda, las personas que están alienadas al otro, que están alienadas a relaciones, que están alienadas a la familia, en términos del deber, en términos de la deuda, del deber en tanto, ¿sí? Coordenada moral, ¿no? Lo que se debe. Escuchemos la resonancia. Deber moral. Esto se debe de hacer así. Tú me debes tanto. Hay algo de la deuda, del lado del compromiso del deber. Todo deber implica una suerte de deuda. Se debe de pagar con algo del mismo valor. Por eso cuando los padres agarran y dicen, no, es que yo te di la vida, me debes la vida, ¿cómo carajo pagas eso? ¿Con la propia vida? Entonces, cuando hablamos de valor y cuando hablamos de deber, ¿no? Que es lo que está puesto en juego aquí, debemos de ubicar que donde hay valor hay sujeto, porque el valor es resultado de un fenómeno significante. En el mundo nada vale por sí mismo, porque para que algo valga por sí mismo, debe de haber una gente que reconozca el sí mismo, que reconozca la identidad. Y eso es solo posible en tanto hay lenguaje, en tanto hay discurso, en tanto hay sujeto. Y eso solo es posible en tanto hay otro. Por lo tanto, sujeto hablante con cuerpo. No hay valor por fuera de lo humano. Eso es lo que está muy fuerte de darle lugar a lo real, ¿no? Continúo. Indudablemente, Shakespeare, animado con esta temática, una de sus piezas más candentes, se le atribuye a aquel mercader que es Shylock y que es un judío, llevado por una especie de adivinación que no es nada más que el reflejo de algo que siempre se insinúa y nunca se aborda en toda su profundidad. No lo hace porque sí. Es que, en efecto, ninguna historia escrita, ningún libro sagrado, ninguna Biblia, para decirlo con todas las letras, más que la hebraica, sabe hacernos vivir la zona sagrada donde se evoca la hora de la verdad, que anuncia el encuentro con el lado implacable de la relación con Dios, donde esa maldad divina que hace que siempre sea con nuestra carne con lo que debemos saldar la deuda.
Esta idea de que la vida te lo va a cobrar, ¿no? ¿Con qué lo va a cobrar? Con sangre, con carne, ¿no? Sigue Lacan. Este dominio, que apenas he rozado para ustedes, hay que llamarlo por su nombre. El nombre que lo designa y que constituye para nosotros lo más valioso de los distintos textos bíblicos que he evocado. Es correlativo de lo que se llama el sentimiento antisemita, respecto del cual tantos analistas han creído que debía interrogarse, no sin éxito algunas veces, para determinar sus fuentes. Estas deben buscarse precisamente en esa zona sagrada, yo diría casi prohibida, articulada allí mejor que en ninguna otra parte, y no solo articulada, sino viva, siempre presente en la vida de ese pueblo, en la medida en que subsiste por sí mismo en la función que, a propósito del A minúscula, ya he articulado con un nombre, el nombre del resto. Se dice que el objeto A es un objeto resto, ¿no?, de una operación significante, ¿no? Por eso Lacan en algún momento opera, o bueno, coloca este ejemplo, de que cuando nace alguien, la placenta, el cordón umbilical, la placenta específicamente, ¿no?, ¿de quién es? Es un objeto que cae como resto de la producción de ese sujeto, ¿no?, de esa personita. Si la placenta se queda dentro de la madre, la mata. Si la placenta se queda pegada al feto, lo mata. Es un agente externo a ambos y que sin embargo los mantenía unidos. Ahí es donde empieza a aparecer algo de la función del falo, ¿no?, del intermedio, de aquello que se comparte, que se puede dar y recibir, que es una parte separable del cuerpo, pero que curiosamente no es de uno. Por eso la figura del resto se vuelve tan importante, ¿no? Y aquí dice, ¿qué es el resto? Es lo que sobrevive a la prueba de la división del campo del otro por la presencia del sujeto. La aparición de un sujeto divide el campo del otro. ¿Cómo es eso? Para esto tendríamos que irnos al diagrama de la división subjetiva que Lacan ya ha trabajado en clases anteriores, ¿sí? ¿Qué es esto? Lacan dice que la madre es el primer gran otro. Esa es una cita específica de los escritos, ¿no? Porque el gran otro no es una persona, no es un alguien, ¿no? Es una función que aparece en el grafo. ¿Qué es lo que ocurre con esta función? ¿Sí? Al inicio, eso que nace, eso que nosotros llamamos feto, no es un bebé, no es un hijo de alguien, no es un alguien, no es un yo, es una bola de carne, pelo y baba. Nada más, ahí está. Es hasta que un otro, un sujeto que ya habla, lo nombra, que eso deviene objeto. Y entonces dice, este es Juan, hijo de Pedro, ¿no? Esta es María, hija de Ivón. Chuchita, hija de fulano, no importa. En el momento que lo nombras, eso ya es bebé y guarda una relación con otro. Por eso, un sujeto es lo que un significante representa para otro significante, y después Lacan dirá, un significante es lo que representa un sujeto para otro significante. En tanto el sujeto es función significante. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Esa bolita de carne, pelo y baba, esa cosa que llamamos bebé, no habla. No puede decir gran cosa. Se empieza a negar, y ahí donde empieza a negarse algo de lo que el otro le impone, el cuidador le impone, empezamos a ver que hay alguien ahí, que hay un sujeto que en potencia. Pero no es hasta que pueda hablar que ya decimos, ya hay sujeto. Ahí es donde viene la cuestión. ¿Por qué? ¿Por qué va a dividir el campo del otro? Porque resulta que el otro no es omnipotente ni es omnisapiente, porque le da algo que no quiere. Porque el otro no sabe lo que la cría piensa, no sabe lo que la cría quiere, y requiere preguntarle, requiere avanzar. Es el gran problema de las madres que saben todo de sus hijos, de los padres que saben todo de sus hijos, del analista que sabe todo de sus hijos, porque, bueno, de sus pacientes, ¿no? ¿Vieron cómo fue operando la metáfora?
O sea, del analista que sabe todo de sus pacientes, del psicólogo que sabe todo de su práctica, que entonces no hay posibilidad de sujeto del otro lado, no hay posibilidad de otredad, no hay posibilidad de diferencia, porque lo que hace la diferencia y la aparición del otro es barrar el campo, es hacernos ver que hay algo que no sabemos. Por eso la función y la posición del analista no es la función ni la posición del psicólogo, ni del psicoterapeuta, menos del conductual. Porque ellos sí saben. Este no sabe. Porque el conductista apunta a modificar la conducta y está chingón, está de poca madre y le sale re bien. El análisis apunta a abrirle lugar al sujeto. Más aún al sujeto del deseo. ¿Eso modifica conductas? Claro, claro. ¿Modificar conductas puede modificar algo de la posición subjetiva? Por supuesto que sí. Pero nunca es lo mismo. ¿Sí? Entonces, ahí hay algo de la división subjetiva. ¿Sí? Porque no solo se divide el otro. Cuando cae el objeto resto, el sujeto también queda dividido. ¿No? Pero bueno, sigamos con la lectura. Sigue Lacan. En cierto pasaje bíblico, este resto está formalmente metaforizado con la imagen del tronco del árbol cortado, del cual, en su función viviente, surge el nuevo tronco, en el nombre del segundo hijo de Isaías, Sear Yasuf. Hay un resto que retoma en el Shorit, que encontramos también en cierto pasaje de Isaías. La función del resto. Ay, ay, ay. Perdón. La función del resto. Esa función irreductible que sobrevive a la prueba del encuentro con el significante puro. Este es el punto a donde los había conducido ya al término de mi última conferencia, con el pasaje de Jeremías sobre la circuncisión. También les indiqué cuál era la solución cristiana. Debería decir, la atenuación cristiana para esta relación irreductible con el objeto de corte. Es nada más y nada menos el milagro que caracteriza la salida masoquista. Santo, por esto va a estar muy fuerte. El milagro que caracteriza la salida masoquista, puesto que el cristiano ha aprendido, a través de la dialéctica de la redención, a identificarse idealmente con aquel que se hizo idéntico a dicho objeto, al desecho dejado por la venganza divina. Uf, qué fuerte. Claro, claro, esto es una locura. Esto es lo rico de leer a Lacan, que es súper potente, ¿no? O sea, ahí donde el cristiano quiere parecerse a Cristo y Cristo es el objeto de sacrificio, evidentemente hay una posición radicalmente masoquista. Ahora, en términos de qué, de que Jesús disfrute, que lo hayan crucificado, no, es que por eso tendríamos que haber leído las primeras clases de seminario. Lacan da dos definiciones, la del sádico y la del masoquista, algo de los fantasmas de estas dos posiciones. Dice, el sádico se coloca como herramienta del goce del otro, como herramienta del goce de Dios. Por eso los moralistas siempre son sádicos. Por eso toda moral es sádica. Porque quien goza con la moral es Dios, es el gran otro. Por eso hay un texto que se llama Kant con Sade. Y esto genera mucho ruido, ¿no? Dice, por su lado, el masoquista no busca el goce del otro. El masoquista busca la angustia del otro. El masoquista se coloca en ese lugar para ver hasta dónde puede llegar el otro antes de angustiarse. Para ver el lugar de la angustia del otro. ¿Qué es lo que a ti te angustia? Y eso está muy fuerte. ¿Hasta dónde Dios puede llegar en el tormento hacia su hijo?
no, está fuertísimo. Súper potente esta cosa que acaba de decir, ¿no? En la medida en que esta solución ha sido vivida, orquestada, adornada, poetizada, he podido, hace no más de 48 horas, tener una vez más un encuentro, cómico a más no poder, con el occidental que vuelve de Oriente y que considera que allí no tienen corazón. Son unos astutos, hipócritas, negociantes, incluso estafadores. Se entregan, Dios mío, a toda clase de pequeñas artimañas. El occidental que me hablaba era un hombre de una ilustración mediana, aunque él mismo se consideraba una estrella de magnitud algo superior. Creía que si había sido bien recibido en Japón, era porque allí las familias se beneficiaban de demostrar que estaban relacionadas con alguien que casi había sido un premio Goncourt. He aquí una de esas cosas, me dijo, que por supuesto no ocurrirían en mí, en este punto. Censuró el nombre de su provincia, digamos. Camargue natal. Pues como todo el mundo sabe, vamos con el corazón en la mano. Somos gente mucho más franca. Nunca hay maniobras oblicuas, ¿no? Fíjense cómo Lacan nos está narrando toda la fantasía de este paciente, ¿no? Tal ilusión del cristiano, que siempre cree tener más corazón que los demás. Y esto, Dios mío, la cosa sin duda parece más clara si se percatan ustedes de que en el fondo del masoquismo, que es la tentativa de provocar la angustia del otro, aquí convertida en la angustia de Dios, se ha convertido para el cristiano en una segunda naturaleza. Lo que esta hipocresía tiene de lúdico y de ambiguo, podemos percibirlo en la experiencia analítica a propósito de la posición perversa. Ahí está. Esta hipocresía vale más o vale menos que aquello que él percibe como la hipocresía oriental. Tiene razón cuando siente que no es la misma. Es que el oriental no está cristianizado y en este punto es a donde vamos a adentrarnos. Fíjense cómo ya aquí Lacan nos permite ubicar cómo la religión en tanto artefacto simbólico genera una radical diferencia entre culturas. Por eso nunca va a ser lo mismo analizar a un cristiano que analizar justamente a un musulmán, a un budista, a cualquiera de estos individuos, ¿no? Entonces, tercer apartado, último del texto. Ya nos falta poquito para acabar la clase. Sí la acabamos. Estoy sorprendido, estoy emocionado y sorprendido de que en 2 horas podemos acabar una clase. Pero bueno, me gusta. Sigo. No voy a hacer aquí de Keyserling, explicándoles la psicología oriental. En primer lugar, no hay psicología oriental. Gracias a Dios, hoy día se va directo a Japón por el Polo Norte, lo cual tiene la ventaja de hacernos sentir que muy bien podría considerarse una península de Europa. Lo es, en efecto, se lo aseguro. Y un día verán ustedes aparecer, se lo predigo, a algún Robert Musil japonés que nos mostrará en qué estamos y hasta qué punto esa relación del cristiano con el corazón se encuentra todavía viva o si está fosilizada. No es ahí a donde quiero llevarlos hoy. Quiero tomar un atajo, utilizar una experiencia, estilizar un encuentro, que fue el mío, para acercarme a algo perteneciente al campo de lo que todavía puede permanecer vivo de las prácticas budistas, en particular las del Zen. Recordemos que en la primera página del Seminario 1, Lacan coloca una nota de un maestro Zen, ¿no? Y dice que el maestro Zen
no enseña a través de la palabra, a través del dogma, ¿no? A partir de dar clase, sino que es algo del acto, y cuando el aprendiz está a punto de llegar al punto, entonces suelta la verdad que se va a alcanzar, no antes, ¿no? Y eso lo asocia justamente con la forma en la cual se interpreta, se interviene, ¿no? Nuevamente estas diferencias de posición respecto del saber. Continúo. Hacen bien en pensar que no será en un raid tan breve como les podré aportar algo al respecto. Les diré quizá, al término de lo que ahora vamos a recorrer, una frase recogida simplemente del abad de uno de los conventos de Kamakura, a quien me permitió acceder, sin que por mi parte yo se lo solicitara. Me aportó una frase que no me parece fuera de lugar en relación a lo que estamos tratando de definir aquí acerca de la relación del sujeto con el significante. Pero esto es más bien un campo que debe de reservarse para el futuro. Los encuentros de los que hablaba hace un momento eran más modestos, más accesibles, más fáciles de insertar en esos viajes relámpago a los que nos limita el tiempo de la vida que llevamos. Son encuentros con obras de arte. Puede parecerle sorprendente que califique de este modo estatuas cuya función es religiosa y que en principio no fueron hechas con el fin de representar obras de arte. Lo son, sin embargo, indiscutiblemente, en su intención y en su origen. Siempre se sintió que lo eran y así eran recibidas independientemente de tal función. No está, pues, fuera de lugar que tomemos esta vía de acceso para recibir de ellas algo que nos conduzca, no diré a su mensaje, sino a lo que puede representar de una determinada relación del sujeto humano con el deseo. He hecho, a toda prisa, con la intención de preservar una integridad que considero muy importante, un pequeño montaje de 3 fotos de una sola estatua. De entre las más bellas que se puedan ver en esta zona en la que abundan, todas ellas del siglo X, estas se encuentran en el monasterio de mujeres del convento de Todaiji en Nara, el lugar donde se ejerció la autoridad imperial durante varios siglos antes del siglo X. Manipúlenlas con precaución, porque pienso recuperar enseguida estas 3 fotos. Entramos en el budismo. Aquí se vuelve importante tal vez buscar la foto para tener un poco más de claridad, pero no lo haremos en este momento. Entramos en el budismo. Como ustedes saben, su objetivo, los principios tanto del recurso dogmático como de la práctica ascética, que con ellos se puede relacionar, pueden resumirse en esta fórmula que nos interesa en el punto más crucial. El deseo es una ilusión. ¿Qué significa esto? Ilusión no puede ser aquí más que referencia al registro de la verdad. La verdad de la que se trata no puede ser una verdad última, porque queda por precisar, junto a la ilusión, la función del ser. Decir que el deseo es ilusión es decir que no tiene soporte, que no desemboca en nada, ni apunta a nada. Ahora bien, ya han oído ustedes hablar bastante, aunque solo sea en Freud, del nirvana, para saber que no se identifica con una pura reducción a la nada. El uso de la negación, que es la corriente en el Zen, mediante el recurso del signo Mou, no da lugar a engaño. Se trata de una negación bien particular, un no tener, lo cual por sí solo bastaría para ponernos en guardia. Es por la aparición de la negación, en tanto tener, que algo tendría que prendérsenos como analistas. Aquello de lo que se trata, al menos en la etapa intermedia de la relación con el nirvana, está siempre articulado de una forma extendida en toda formulación de la verdad búdica,
en el sentido de un no dualismo. Si hay un objeto de tu deseo, no es nada más que tú mismo. ¿No es este, por otra parte, un rasgo original del budismo? Tan Wan, así, es a ti mismo, quien reconoces en el otro. Ya está escrito en el Vedanta. Como es imposible hacer en modo alguno una historia y una crítica del budismo, solo lo recuerdo aquí para aproximarnos, por la vía más corta, a aquello que es para nosotros utilizable de la experiencia, muy particular, como verán, que yo mismo tuve en relación con esa estatua. La experiencia búdica, tal y como, por etapas, por progresos, tiende a establecerse para aquel que la vive. ¿Dónde me quedé? Me perdí. Para aquel que la vive, quien se introduce por sus caminos de un modo propiamente ascético, y sin duda, esto es infrecuente, supone una referencia eminente a la función del espejo, ¿no? Acá ya trayendo elementos, ¿no? Por otra parte, esta metáfora es habitual. Hace mucho tiempo, debido a lo que ya conocía al respecto, mencioné en uno de mis textos ese espejo sin superficie donde no se refleja nada. Tal era el término, la etapa, si ustedes quieren, la fase a la que pretendía referirme para el fin preciso al que entonces apuntaba. Lo encontrarán ustedes en mi artículo sobre la causalidad psíquica. Pues ahora se vuelve importante ir a leer la causalidad psíquica en los escritos. Esta relación en espejo con el objeto es para toda gnoseología una referencia tan común y de tan difícil acceso que también resulta fácil incurrir en el error de la proyección. Sabemos hasta qué punto es fácil que las cosas de afuera adquieran el color de nuestra alma e incluso su forma, e incluso se nos aproximen bajo la forma de un doble. Ay, es que se parece tanto a mí que lo amo, ¿no? Para poner un ejemplo bien sencillo. Pero si introducimos el objeto A como esencial en la relación con el deseo, el asunto del dualismo y del no dualismo adquiere un relieve muy distinto. Si lo más yo mismo que hay está en el exterior, no tanto porque yo lo haya proyectado como porque ha sido separado de mí, las vías que tomaré para su recuperación ofrecen una variedad muy diferente. Y esto está muy fuerte, porque entonces, ¿no?, esta cuestión de que el psicoanálisis plantea una diferencia cuerpo-mente, cuerpo-alma, no se sostiene. ¿Por qué? Porque del único de lo que tengo conocimiento es de mi cuerpo. Todo mi saber ha pasado a través de mi cuerpo. Y creo que porque conozco algo de mi cuerpo puedo conocer algo del universo. Y claro que podemos saber cosas del universo. Pero tampoco es que el saber sobre nuestro cuerpo esté tan completo, ¿eh? Para dar a la función del espejo en esta dialéctica del reconocimiento un sentido que no sea del orden de un juego de manos, del escamoteo, de la magia, conviene hacer algunas observaciones. La primera de las cuales, que no debe ser tomada en el sentido idealista, es que el ojo es ya un espejo. El ojo, llegaría a decir yo, organiza el mundo como espacio. Refleja aquello que en el espejo es reflejo, pero al ojo más penetrante le resulta visible el reflejo del mundo, del que él mismo es portador en ese ojo que ve el espejo, ¿no? Este es lo que hace este pintor de las Meninas, Velázquez, ¿sí? Porque justamente pues él aparece como observador, ¿no? Uno ve el cuadro y uno está en la posición de los reyes, que se ven reflejados en el espejo del fondo. Dice, para decirlo todo, no hacen falta dos espejos opuestos para que se creen ya hasta el infinito
los reflejos del palacio de los espejos. En cuanto hay el ojo y un espejo, se produce un despliegue infinito de imágenes entre reflejadas. Esta observación no es una simple cuestión de ingeniosidad, sino que nos permite volver al punto privilegiado que está en el origen, y que es el mismo que aquel donde se anuda la dificultad originaria de la aritmética, el fundamento del 1 y del 0. La imagen que se produce en el ojo, aquella que pueden ver ustedes en la pupila, exige al principio un correlato que a su vez no sea una imagen. Se requiere algo de aquel lado. Si la superficie del espejo no está ahí en absoluto para soportar el mundo, no es que no haya nada que refleje este mundo. No es que el mundo se desvanezca con la ausencia del sujeto. Es propiamente que no se refleja nada. Esto significa que antes del espacio hay un uno que contiene la multiplicidad en cuanto tal, que es anterior al despliegue del espacio en cuanto tal. Espacio que nunca es más que un espacio elegido, en el que solo pueden caber cosas yuxtapuestas mientras haya lugar. Que este lugar sea indefinido o infinito no cambia en nada la cuestión. Para que entiendan lo que quiero decir en cuanto a este uno, que no es mía, sino polé, todos en plural, le demostraré simplemente lo que pueden ver en Kamakura. Se trata de Buda, obra de un escultor cuyo nombre es muy conocido, de finales del siglo XII, representado materialmente por una estatua de 3 metros de alto y materialmente representado por miles de otras estatuas. Esto produce cierta impresión, tanto más cuanto que uno desfila ante ellas por un pasillo bastante estrecho y 1000 estatuas ocupan lugar, sobre todo si todas ellas son de talla humana, perfectamente hechas e individualizadas. Este trabajo le tomó 100 años al escultor mencionado y a su escuela. Van a ver ustedes el efecto que produce, ver eso de frente y luego, cuando avanzas por el pasillo, en visión perspectiva oblicua. La oposición monoteísmo-politeísmo no es quizá algo tan claro como ustedes se lo representan habitualmente, porque las 1001 estatuas que hay allí son todas idénticamente el mismo Buda. Por otra parte, por derecho propio, cada uno de ustedes es Buda. Por derecho propio, porque por razones particulares pueden haber sido arrojados al mundo con algo que cojea y que les obstaculiza el acceso de un modo más o menos irreductible. Con todo, el uno subjetivo, en su multiplicidad y variabilidad infinitas, demostró aquí ser idéntico al uno último en el acceso consumado al no dualismo, al más allá de toda variación patética y de todo cambio cósmico. Aquí patético está utilizado en el sentido de sentimiento, de afecto. Si tenemos que interesarnos en ello, no es tanto como fenómeno, sino por lo que nos permite entender de las relaciones que demuestra, por las consecuencias que ha tenido histórica y estructuralmente en los pensamientos de los hombres. Debo aportarles algunas precisiones. La primera es que, gracias a efectos de multiplicación inscritos en la multiplicidad de los brazos, de las insignias y de algunas cabezas que coronan la cabeza central, hay aquí en realidad 33.333 seres idénticos. Esto no es más que un detalle. La segunda es que no es, hablando en términos absolutos, el dios Buda. Es un bodhisattva, o sea, para ir deprisa, un casi Buda.
sería Buda del todo si precisamente no estuviera ahí. Esto es bien importante. Pero sería Buda del todo precisamente si precisamente no estuviera ahí, pero lo está. Y bajo esta forma multiplicada que exigió mucho trabajo. Estas estatuas no son más que la imagen del trabajo que da estar ahí para ustedes. Es un Buda que todavía no ha conseguido desinteresarse de la salvación de la humanidad, debido sin duda a uno de aquellos obstáculos que mencionaba hace un momento. Por eso, si son ustedes budistas, se posternarán ante esta suntuosa asamblea. Le deben reconocimiento a la unidad que se ha tomado la molestia, en tan gran número, de estar al alcance para socorrerlos. La iconografía enumera en qué casos los socorrerán. El Bodhisattva en cuestión se llama en sánscrito Avalokiteshvara. Su nombre está excesivamente extendido, sobre todo en nuestros días, en la esfera mundana que practica el yoga. La primera imagen de la estatua que he hecho circular entre ustedes es un avatar histórico de este personaje. Antes de que me interesara en el japonés, la suerte hizo que tomara los caminos adecuados y que explicara con mi buen maestro Demiville, en los años en que el psicoanálisis me dejaba más tiempo libre, aquel libro llamado El Loto de la Verdadera Ley, que fue escrito en chino por Kamarajiva para traducir un texto sánscrito. Este texto es más o menos el momento histórico en el que se produce el avatar, la metamorfosis singular que voy a pedirles que recuerden, a saber que Avalokiteshvara, aquel que escucha el llamado del mundo, se transforma a partir de la época de Kamarajiva, que me parece en parte responsable de que esto ocurra, en una divinidad femenina. Se llama, creo que ustedes ya están un poco en sintonía, Kuan Yin o también Kuan Se Yin. Este nombre tiene el mismo sentido que el nombre de Avalokiteshvara, que es la que considera, la que va, la que se pone de acuerdo. Esto es Kuan. Es la palabra de la que les hablaba hace un momento. Es su gemido o su llanto. El Se a veces puede borrarse. Kuan Yin es una divinidad femenina. En China esto es así, sin ninguna ambigüedad. Aparece siempre bajo una forma femenina, y en lo que quiero que se fijen un instante es en esta transformación. En Japón, las mismas palabras se leen Kuan Non o Kuan Senon, según se inserte o no el carácter del mundo. No todas las formas de Kuan Non son femeninas. Yo diría incluso que la mayoría no lo son. Ya tienen ante ustedes la imagen de las estatuas de este templo, donde la misma santidad o divinidad, término que debe ser dejado en suspenso, está representada bajo una forma múltiple. Pueden advertir que los personajes están provistos de pequeños bigotes e infinitas barbas apenas esbozadas. Tienen ahí, pues, una forma masculina, lo cual corresponde en efecto a la estructura canónica de lo que representan esas estatuas, con el número de cabezas y de brazos convenientes. En la primera estatua, cuyas representaciones les he hecho circular, se trata exactamente del mismo ser. Esta estatua responde a la forma especificada como una Nyo-Irin, Kuan Non o Kuan Senon. Nyo-Irin significa, al igual que su correspondiente en sánscrito, como la rueda de los deseos. He aquí, pues, lo que se nos presenta. Reencontramos por doquier las divinidades prebúdicas asimiladas a los diferentes niveles de esta jerarquía, que se articulan, por lo tanto, como niveles, etapas, formas de acceso a la realización última de la belleza, o sea, la inteligencia última del carácter radicalmente ilusorio de todo deseo. Sin embargo, en el interior mismo de esta multiplicidad, convergente hacia un centro, que es en esencia un centro de ninguna parte, verán ustedes resurgir de la forma más encarnada lo que podría tener de más vivo, de más real, más animado, más humano, más patético.
en una relación primera con el mundo divino, que por su parte se alimentaba en lo esencial de toda una variación del deseo, y está como puntuada por ella. La santidad con S mayúscula, casi la más central en el acceso a la belleza. Se encuentra encarnada en una forma femenina de la divinidad que se ha llegado a identificar en el origen nada más y nada menos que con la reaparición de la Shakti India, principio femenino del mundo, con el alma del mundo. Esto es algo en lo que debemos detenernos un instante. No sé si esta estatua, cuyas fotos les he hecho llegar, ha conseguido establecer en ustedes la vibración, la comunicación a la que, se lo aseguro, en su presencia uno puede ser sensible. Yo lo he sido y no fui el único. El azar hizo que, acompañado de mi guía, uno de esos japoneses para quien ni Maupassant ni Marimé tienen secretos, ni nada de nuestra literatura, no entro en detalles, también Valéry, por otra parte, en todo el mundo, solo se oye hablar de Valéry, el éxito de Mallarmé, de los nuevos ricos, de una de las cosas que causan consternación en nuestra época, pero recuperemos nuestra serenidad. Entrar en el pequeño hall de esta estatua y encontrara allí arrodillado un hombre de entre 30 y 35 años, algo así como un empleado muy humilde, quizá un artesano, verdaderamente muy gastado ya por la existencia. Estaba de rodillas frente a esta estatua y manifiestamente estaba rezando, lo cual no es algo en lo que estemos tentados de participar. Pero tras haber rezado, se acercó mucho a la estatua, pues nada impide tocarla, a la derecha, a la izquierda y por debajo. La miró así durante un tiempo que yo no sabría determinar, no vi el final, pues a decir verdad, ese tiempo se superpuso al de mi propia mirada. Era verdaderamente una mirada efusiva, de un carácter tanto más extraordinario, cuanto que se trataba no de un hombre vulgar, pues un hombre que se comportaba así no puede serlo, sino de alguien que parecía predestinado, que no parecía predestinado de ningún modo a esta forma de comunión artística, salvo por el fardo tan evidente que soportaba, resultado de sus trabajos sobre sus espaldas. El otro apartado de esta aprehensión voy a dárselo bajo otra forma. ¿Han visto ustedes la estatua? ¿Su rostro? ¿Han visto esa expresión absolutamente impactante por el hecho de que es imposible leer en ella si es toda para ustedes o permanece toda en el interior? Entonces yo no sabía que era una Nyoirin, una Quan Zenon, pero hacía tiempo que había oído hablar de la Quan Yin. Pregunté a propósito de estas estatuas, así como de otras. En fin, ¿es un hombre o una mujer? Les ahorro los debates, los rodeos de lo que se desarrolla en torno a esta pregunta, que tiene todo su sentido en Japón. Les repito, puesto que los Kwanse no están hechos todos de una forma unívoca. Y entonces lo que recogí tiene algo de encuesta, en fin, algo así como el informe Kinsey. Tuve la certeza de que para este muchacho cultivado, merimeniamo, maupassantesco, así como para un gran número de sus camaradas a quienes hice interrogar, la cuestión de saber, ante una estatua de esta clase, si es macho o hembra, no había sido planteada nunca. Creo que hay aquí un hecho que es decisivo en otro sentido para abordar lo que podremos llamar la variedad de soluciones al problema del objeto. Por todo lo que acabo de contarles de mi primer abordaje de este objeto, creo haberles mostrado lo suficiente hasta qué punto es un objeto para el deseo. Si necesitan todavía más detalles, podrán advertir que no hay abertura del ojo de esta estatua. Ahora bien, las estatuas búdicas tienen siempre ojos. No puede decirse que cerrados ni semicerrados, pues esta es una posición del ojo que solo se obtiene mediante un aprendizaje, o sea, un párpado bajado que solo deja pasar un hilo del blanco del ojo y un borde de la pupila. Todas las estatuas de Buda están realizadas de este modo.
Esta estatua, por su parte, no tiene nada semejante. A la altura del ojo, tiene simplemente una especie de cresta aguda que hace que, con el reflejo de la madera, siempre parezca que debajo hay un ojo. Pero en la madera no hay nada. Examiné bastante la madera, pedí información y la solución que obtuve, sin que yo mismo pueda decidir hasta qué punto hay que creer en ella, me la dio alguien muy especializado, muy serio, el profesor Kando, por decir su nombre. Es que la hendidura del ojo en esta estatua desapareció a lo largo de los siglos, debido al masaje al que la sometieron más o menos cotidianamente las monjas del convento, cuyo tesoro más preciado es esta estatua, creyendo enjuagar las lágrimas de este rostro del recurso divino por excelencia. Por otra parte, la estatua entera es tratada por las manos de las religiosas de la misma forma que este borde del ojo. Su lustre es algo increíble, algo de lo que la foto no puede darle sin un vago reflejo, reflejo de lo que es en ella la irradiación invertida de algo que no se puede ignorar, que es como un largo deseo, puesta en el curso de los siglos por aquellas reclusas en esta divinidad del sexo psicológicamente indeterminable. Lo avanzado de la hora no me permite llevar más lejos mi discurso. Lo que les he dicho hoy nos permitirá ilustrar el pasaje al que hemos llegado. Hay, en el estado oral, cierta relación de la demanda con el deseo velado de la madre. Hay, en el estado anal, la entrada en juego para el deseo repito, hay en el estado oral cierta relación de la demanda con el deseo velado de la madre. Invierte los lugares. Hay en el estado anal la entrada en juego para el deseo de la demanda de la madre. Hay en el estadio de la castración fálica el menos falo, la introducción de la negatividad en cuanto al instrumento del deseo, en el momento en que surge el deseo sexual como tal en el campo del otro. Pero el proceso no se detiene en estas tres etapas, ya que en su límite debemos reencontrar la estructura del A como separado, el objeto A como un elemento separado. No sin razón, les hablé hoy de un espejo. No el del estadio del espejo, de la experiencia narcisista, de la imagen del cuerpo en su totalidad, sino del espejo en la medida en que es ese campo del otro donde debe aparecer por primera vez, si no el A, por lo menos su lugar. En suma, el resorte radical que hace pasar del nivel de la castración al espejismo del objeto del deseo. Claro, porque el objeto no necesariamente es, ¿no? Le voy a dar otra vuelta a esta frase, ¿no? O sea, Lacan nos está planteando un otro espejo que no es el espejo del narcisismo. Esto se vuelve bastante importante, ¿no? Que sería el del estadio del espejo. Nos dice que es el espejo en la medida en que ese campo del otro, donde debe aparecer el lugar del objeto A, por primera vez, y que no necesariamente es el objeto, es el resorte radical que hace pasar del nivel de la castración al espejismo del objeto de deseo. O sea, es en ese nivel, en ese encuentro con el otro como campo, en tanto aparece el lugar de la A, que se puede pasar de la castración a tener un objeto para el deseo, ¿no? O sea, no solo de la pérdida, sino la búsqueda. Yo lo pensaría así. ¿Cuál es la función de la castración en este objeto? Esta estatua, del tipo masturbador, por ser al mismo tiempo nuestra imagen y otra cosa, mientras que, en el contexto de una cultura determinada, aparece como algo que no tiene relación con el sexo. He aquí el hecho extraño
y característico al que les he llevado hoy. Bueno, si bien esta clase nos permite poner el acento en lo que empezarán a ser los objetos sustitutos de la, ¿no? Que son mirada, voz, pecho, leche. No, pecho, heces, falo, serían los 5 sustitutos. Que justamente se empezó al revés, ¿no? O sea, es pecho, heces, falo, mirada, voz, ¿no? Estos 5 objetos tienen que ver con algo que se va a encontrar justamente en el campo del otro. Tiene que ver con algo de ese cuerpo del otro. Evidentemente, siendo esta la primera de las clases de Lacan que trabajamos en este espacio, me parece importante subrayar que de entrada Lacan es así, ¿no? Hay, de repente cierra cosas, de repente aparecen cosas, como que deja que florezcan. Y a veces se pasa mucho tiempo construyendo algo en las clases, ¿no? Por eso de repente estos momentos donde nos está contando una cosa y una realidad, ¿no? Y la anécdota. Y ya después, pues bueno, de repente suelta dos que tres fases matonas, ¿no? Entonces, por lo pronto, dejemos acá la lectura. Les invitamos, yo y mis otros yo, múltiples y singulares al mismo tiempo, como Buda, a darle like a este video, a darle compartir, cliquear la campanita, a seguir el canal, dejar sus comentarios en la cajita, ya que eso apoya muchísimo el canal, y dejar cualquier comentario que la lectura les haya podido ir generando para poder empezar a armar el diálogo. Que tengan excelente noche.